Buenas, hoy tenemos un nuevo estudio bíblico. Esta vez trata sobre los tipos de fe. Sabemos que primeramente sin fe es imposible agradar al Eterno y que la fe sin obra es muerta. Les citaré 3 tipos de fe. La número 1, la fe salvadora. La número 2, la fe como fruto. Y la número 3, la fe como don. La fe salvadora es dada a todas las personas para que la depositen en el Señor, para que le crean a Yeshua, a Mashiach. Le crean al Señor. Hay una cita en 2 de Pedro 3:9 que viene del contexto: el día del Señor vendrá, y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí nos está diciendo que claramente que primeramente que todos procedan al arrepentimiento y que no quiere que ninguno perezca, que dé tiempo para que sean salvos. Tenemos otra cita en Juan 3:16 al 17 que viene del contexto: de tal manera amó Dios al mundo, y nos dice el versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tenemos otro ejemplo aquí en Hechos 8, del 36 al 38, que viene del contexto Felipe y el etíope. Y dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El versículo 36 y 37. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Versículo 38. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco le bautizó. Aquí es un ejemplo de esta fe. Primeramente, antes de bautizarse, creyó en el Señor. Otra cita la tenemos en Mateo 9:22, que viene del contexto: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto del Señor. Y dice: pero el Señor, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí viene del contexto: la mujer que tenía el flujo de sangre fue la que tocó el manto del Señor, y en esa hora, por la fe que tuvo, fue salva. Por la fe que tuvo en el Señor. Y otra cita la tenemos en Efesios 2:8, que viene del contexto: salvos por gracia. Y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros somos salvos, nosotros y nosotras somos salvos porque creemos en el Señor, pero que por su gracia, por su amor a nosotros, fue a la cruz, y por su sangre, por su sacrificio, somos salvos. Todas aquellas personas que creemos en Él. En este tipo de fe, este primer tipo de fe que estamos estudiando, que es la fe salvadora, es imprescindible creer. Y creer en el Señor, creer en Yeshua HaMashiach. Creyendo en Él, creyendo que Él existe, creyendo en su amor y que Él fue a la cruz, que resucitó al tercer día y que Él vive, entonces creyendo en Él, teniendo esa fe,
que esa es la fe que estamos tratando, entonces serán salvos. La fe salvadora. Crees aunque no ves. Tienes esa fe de creer aunque no has visto. Y recordemos que esto es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Luego tenemos la fe como fruto, la número 2, y esta la tiene ya la persona que ha nacido de nuevo. Esto quiere decir que ya recibe al Señor, ya cree en Él y empieza a tener esta fe. Esta fe se alimenta de la palabra del Señor. Tu fe va creciendo según la vas comprendiendo. A través del estudio de la Biblia, esta fe se fortalece. Si queremos avanzar, hacer grandes logros, necesitamos que esta fe, nuestra fe, avance, crezca. Es fortalecida y a su vez es puesta a prueba. Vendrán situaciones que se presentarán en nuestras vidas y ahí nuestra fe será probada, será puesta a prueba. O sea, que según vamos creciendo con el Señor, esta fe se va desarrollando. Hay que trabajar, cultivar esta fe. Es un fruto del Espíritu. Como dice, que este tipo de fe, la que estamos estudiando ahora, es la fe como fruto. En comunión con el Eterno, buscando de su presencia y a través de la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos dirige en todo, nos guía a toda la verdad. E intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Él, el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, escucha todo lo que viene del Padre y Él nos los dice a nosotros, a todas aquellas personas que estemos en comunión con Él, que estemos conectados con el Espíritu, con el Señor. Tenemos que anhelar tener la llenura de esta fe que es parte del fruto del Espíritu. Anhelar tener esa llenura y es con la presencia, como les dije antes también, con el estudio de la Biblia, la palabra del Señor y también en la vida cotidiana, pues poner en práctica todo lo que hemos aprendido, eso también nos va desarrollando y todas esa palabra del Señor que aprendemos también, que seamos también de bendición a otras personas y eso también nos ayuda. Nos ayuda a crecer el compartir la palabra. También la oración, la intercesión, el ayuno. Con todas las circunstancias que pasamos en nuestras vidas, poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido, las enseñanzas, teniendo esa fe que es del fruto, y como dice la palabra fruto, por sus frutos los conoceré, al final se ve el fruto de la persona, que es el fruto de fe, este fruto que es del Espíritu, cada persona que lo tiene se manifestará en él. Tenemos un ejemplo en Hechos 6:5, que viene del contexto de elección de 7 diáconos, y dice: agradó la propuesta a toda multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permena y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Aquí habla que estaba lleno de fe. Importante que los diáconos estuvieran llenos de fe. También otra cita en Santiago 2:26 que viene del contexto: la fe sin obras es muerta, y dice:
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, que aquí lo dice claramente, y hay que estar lleno, buscar la llenura de fe, del espíritu, y llenarse de fe. Y claro, la fe necesita de acción para poderse llenar. Como he explicado anteriormente, que la fe necesita de obras, porque no hay obras sin fe y no hay fe si no hay obras. Tiene que accionar la persona, tiene que trabajar. Es un proceso que le estoy explicando anteriormente, y es que esta fe necesita de un crecimiento, de acción. Si no se practica esta fe, puede morir. También tenemos una cita, les tengo una cita aquí en 2 de Timoteo 2:6, que viene del contexto Un buen soldado de Jesucristo, y dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Está claro. O sea que hay que hacer un trabajo primero para después obtener un fruto. Y que estamos hablando ahora, y es la fe como fruto. Por sus frutos los conoceré. Se conoce el árbol por el fruto. Está el árbol y el resultado es un fruto. Está el Espíritu Santo y la persona que lo tiene de su fruto. Y tenemos la fe como don, que es la número 3. Y este es uno de los 9 dones que da el Espíritu Santo, la Ruach Kodesh, a la iglesia, a los santos, para la edificación del cuerpo de Yeshua, del cuerpo del Señor. Y aquí les tengo la cita en 1 Corintios 12:9, que viene del contexto dones espirituales. Y dice: a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Luego en el 12:31 y nos dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí está hablando de, bueno, que procuremos todos los dones mejores, pero citamos el don de fe. El Señor nos reparte los dones según como Él quiere, soberanamente. Y una conclusión de los 3 tipos de fe que les he citado hoy es, primeramente, querer ser salvos, tener esa fe de salvación, esa fe salvadora, y es creer en nuestro Señor como nuestro Salvador, como Salvador. Entonces tendrán esta fe, la fe salvadora. Luego, la fe como fruto. Una vez que ya ha sido aceptado el Señor, entonces tiene que desarrollarse, tiene que buscar la forma de crecer. Claro, un crecimiento no es de un día para otro, pero debe de anhelar tener la llenura del Espíritu Santo, la Ruach Kodesh, y prepararse con diligencia, con oración, con búsqueda del Señor en su presencia, y anhelar descubrir qué tipo de don le fue dado y ponerse a trabajar. Actuar, ejecutar, obrar, ponerse en ello para que madure. Y bueno, por hoy hemos terminado con este estudio bíblico sobre estos tipos de fe. Y continuamos otro día con la fe. Le doy gracias al Espíritu Santo en la Ruach Kodesh por un estudio más. Gracias a ustedes. Shalom.